Sin duda estamos ante una emergencia bastante extrema, ¿no es cierto? En Chile, si uno mira los registros, ya llevamos más de una década con precipitaciones muy por debajo de lo que se considera normal. Habíamos tenido varios años atrás, ¿no es cierto? Varias décadas atrás, episodios en los cuales nos habíamos enfrentado a sequías extremas, pero estos episodios normalmente duraban 1, 2 años, máximo 3, y luego se retornaba de alguna manera a lo que eran años normales en cuanto a precipitaciones. Actualmente estamos viendo un escenario bien complejo porque estamos, digamos, esta sequía extrema la estamos viviendo ya hace como 12 años. Entonces, esto es algo que nunca antes había pasado, de tener, digamos, tanto tiempo seguido un problema hídrico de esta naturaleza. Entonces, sin duda, no podríamos negar de que estamos frente a una crisis hídrica que nos ha llevado a una situación extrema en las cuales gran parte de los acuíferos que abastecen a la población hoy en día se encuentran con bajas reservas de este recurso que es tan fundamental. Todos le echan la culpa siempre al cambio climático. Entonces, el cambio climático es un comodín para todo, pero la verdad es que, bueno, sin duda acá el cambio climático tiene un efecto que no podemos negar. Ha habido un descenso en las precipitaciones digamos, bien marcado, desde Copiapó hasta Puerto Montt, ¿no es cierto?, con datos históricos, y eso se atribuye por los expertos al cambio climático. Pero la crisis hídrica como tal que tenemos, ¿no es cierto?, el que no esté llegando agua suficiente para consumo humano, eso también tiene una componente importante en lo que es gestión, una mala gestión de este recurso. Tenemos muchos países en el mundo que con muy pocos recursos hídricos son capaces de gestionarlo eficientemente y por lo tanto ellos sí pueden abastecer a toda la población. Acá tenemos el gran problema de que este recurso no se ha gestionado de manera adecuada, tampoco de manera eficiente, y lamentablemente vemos que hay grupos que, ¿no es cierto?, de alguna manera han tenido asegurado el suministro de este recurso tan fundamental en desmedro de una población importante que hoy día ni siquiera tiene para poder satisfacer sus necesidades básicas. O sea, vemos gente que está viviendo con 50 litros al día por persona, lo cual está muy por debajo de lo que recomiendan todos los organismos internacionales que exigen que al menos debiera ser el doble, ¿no es cierto?, 100 litros, y que es una cantidad bastante baja. Tenemos acá una legislación que de alguna manera ampara la propiedad privada del agua, entonces tampoco podemos echar la culpa de que alguien esté haciendo mal el trabajo, si hay normativas, digamos, que están permitiendo eso. Entonces tenemos que ir más atrás y preguntarnos si efectivamente la privatización de este recurso y el no asegurar de que esté disponible para toda la ciudadanía es algo que probablemente tenemos que modificar. Eso va mucho más atrás. Es algo que sin duda tenemos que revisar, porque cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, ustedes saben, en Chile el recurso está sujeto a lo que se llaman los derechos de propiedad del agua, ¿no es cierto?, los derechos del agua, está consagrado en el Código de Agua. Entonces, cuando ya estamos hablando de que estos son derechos privados, la verdad es que cuando hablamos de derecho debiéramos entender de que derecho debiera ser algo universal, en el cual todo el mundo puede ser partícipe. Y cuando estamos hablando de que en realidad esto no es así, ¿cierto?, porque acá solamente ese derecho lo tienen unos pocos, estaríamos hablando ahí más bien de privilegios más que derechos, ¿cierto? Entonces, eso es algo que sin duda tenemos que rectificar. Tenemos digamos, este recurso tiene que garantizarse para que esté asequible para toda y cada una de las personas, porque se considera que es un recurso básico, esencial. La gestión no ha sido adecuada, ¿no es cierto? Y sobre todo lo que hablábamos al principio, la eficiencia en el manejo de este recurso tampoco es algo que se ha privilegiado mucho. Somos muy ineficientes, o sea, si ya tenemos un problema de escasez, tenemos que empezar a revisar cómo podemos ser más eficientes, y eso es algo que no hemos hecho, a diferencia de países que permanentemente viven con escasez hídrica, como Israel, donde ellos se han adaptado a eso y han logrado ser tremendamente eficientes en el uso de este recurso, y con eso han podido garantizar poder subsistir incluso con mucho menos agua que la que disponemos hoy en día en nuestro territorio.
Mira, hoy día hay varias alternativas de las cuales se está hablando, y por ahí hay algunos estudios y también experiencias internacionales que muestran que una opción que puede ser quizás muy buena y que debiéramos analizarla para Chile es el inyectar artificialmente agua en las napas subterráneas, en los acuíferos subterráneos. Esa es digamos, una práctica que ya se lleva haciendo bastante tiempo en países que tienen problemas o dificultades con este recurso. Se ha hecho en Israel, se ha hecho en Australia, se ha hecho incluso en España, en Barcelona, en Estados Unidos, también en Arizona, que es una zona también donde hay bastante problemas con este recurso. Y se ha demostrado de que hay una gran cantidad de agua que hoy día se pierde. ¿Cierto? Hay épocas, sabemos que el agua no es pareja durante todo el año. Hay etapas del año, ¿no es cierto? Hay periodos del año en los cuales hay un gran abastecimiento. Toda esa agua que va en los ríos, que es agua dulce y que no se aprovecha, es agua que finalmente va a llegar al mar. Y por lo tanto, agua dulce que llega al mar, que es salobre, y por lo tanto es agua que no se va a poder aprovechar. Entonces, lo que muchos expertos postulan es que parte de esa agua, ¿cierto?, que se pierde al mar, podríamos canalizarla y poder de alguna manera utilizarla más eficientemente para justamente guardarla para los periodos en los cuales tenemos deficiencia de este recurso. Muchos hablan de que, bueno, hacer nuevos embalses no es muy sustentable, porque todos sabemos lo que hay detrás de los embalses, ¿no es cierto? Muchas veces hay que utilizar terrenos, muchas veces estos degradan algunos ecosistemas que puedan estar ahí presentes, por lo tanto, una manera de evitar el seguir construyendo más embalses en superficie es inyectar agua a las napas subterráneas que hoy día están prácticamente secas, producto de esta sequía tan prolongada que llevamos por tanto tiempo. El código de agua es el que hoy en día, ¿no es cierto?, determina que el agua lo estipula como una propiedad privada, ¿cierto?, donde las personas pueden hacer uso, ¿no es cierto?, de este derecho, que como decíamos está y a perpetuidad, y estos derechos además se pueden transar en el mercado, las personas pueden venderlo, lo cual nos parece que, a mí al menos me parece que es algo que probablemente vamos a tener que cambiar, vamos a tener que revisar, ¿no es cierto? Porque estamos viendo que en muchas partes estos derechos se están mal utilizando y han ido en desmedro de la población que está en las mismas zonas donde no tiene acceso al agua, se está viendo privada este recurso y por lo tanto no se está distribuyendo de manera adecuada, entonces no está cumpliendo la función que debiera tener, ¿no es cierto? Que es de alguna manera equilibrar lo que es la producción agrícola o las actividades industriales, pero esto tenemos que siempre, tiene que privilegiarse el consumo humano por sobre lo demás. Tenemos que primero actuar garantizando de que ninguna persona se quede sin acceso a este elemento fundamental y luego poder asegurar el abastecimiento para otras actividades, pero no al revés como está ocurriendo en la actualidad, que primero privilegiamos las actividades productivas y dejamos en segundo plano el consumo humano. Entonces eso es algo que sin duda tenemos que rectificar cuanto antes. Creo que sin duda uno de los casos más emblemáticos donde se ven estas diferencias tan tremendas es, por ejemplo, lo que vemos en Petorca, ¿no es cierto?, en La Ligua. Ahí vemos donde las personas hoy día realmente no tienen acceso a este recurso, ellos solamente acceden, como decíamos, máximo 50 litros por persona, si es que, y se abastecen a través de camiones aljibe, y vemos que en el entorno está lleno de plantaciones, ¿no es cierto?, de distintos tipos de frutales, principalmente, bueno, ustedes saben, paltos y también algunos cítricos, y ellos tienen abundancia de este recurso, tienen asegurado el agua para el riego. Y las personas en todas estas zonas, la verdad es que se han visto bastante desfavorecidas. Probablemente toda esa zona, podríamos hablar ahí que está una de las zonas más críticas de este problema, sin duda. Y en el resto del país esto vemos que es algo que se repite en muchos lugares, en varias regiones y en varias ciudades donde digamos, es bastante parecido. Pero sin duda yo creo que el lugar más emblemático viene siendo este, el de Petorca, en La Ligua.
Sí, bueno, el proceso de desertificación es un proceso que ya tiene larga data. Lamentablemente, claro, es un proceso que viene avanzando desde hace mucho tiempo. Antes estaba acotado principalmente a la zona norte y centro norte del país, pero hoy día estamos viendo que la desertificación o la aridificación de nuestro territorio va avanzando a pasos agigantados hacia el sur. Y hoy día ya estamos hablando incluso de déficit hídrico en lugares donde antes el recurso hídrico era tremendamente abundante, ¿cierto? Hoy día estamos hablando de problema hídrico, por ejemplo, en ciudades como Osorno, que eran lugares que históricamente antes había llovido mucho. Entonces, sin duda, el problema de la desertificación, que es justamente eso, el que vaya aumentando la aridez, ¿no es cierto?, en las distintas regiones, es algo que lo estamos viendo y es algo que llegó para quedarse, porque el cambio climático ha, de alguna manera, generado en nuestro territorio, de que prácticamente en todo el territorio hay un descenso en las precipitaciones y es una tendencia que se ve súper marcada. O sea, lo que hablábamos desde Copiapó hasta Puerto Montt, hay registros históricos que muestran descenso de las precipitaciones que van entre un 15 hasta un 30%. Entonces, es algo bastante marcado y no es algo que vaya a revertirse en el corto plazo, ni en el mediano. Es algo que va a seguir avanzando, por lo tanto, sin duda, la desertificación es un problema que va a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando en los distintos lugares geográficos de nuestro país y por lo tanto tenemos que enfrentarlo y tenemos que empezar a tomar medidas para poder actuar frente a este nuevo escenario, tal como lo han hecho, como decíamos, países que ya llevan mucho tiempo coexistiendo con este problema de déficit hídrico. El problema es que nosotros seguimos actuando como si tuviéramos abundancia de este recurso. Todavía no le hemos tomado el peso y probablemente no hemos tomado las medidas suficientes para poder enfrentarlo de manera adecuada y que no tengamos luego que sufrir las consecuencias y que sea principalmente la población la que se vea mayormente afectada. Es difícil poder hacer esa aseveración porque creo que hay muchos temas que están en deuda, porque claro, probablemente si vamos a esas zonas más afectadas, como decíamos Petorca, sin duda ahí es un tema prioritario para la población de ese entorno, pero también tenemos otras deudas tremendas si vamos a las zonas de sacrificio, donde ahí el tema de la contaminación ambiental, o sea, ahí el derecho a vivir en un ambiente limpio, que sí está consagrado en la Constitución chilena, no se está cumpliendo. Entonces es difícil poder decir que es el agua, cuando el agua es un tema más de los que tenemos pendientes, ¿cierto? El hecho el derecho de vivir en un ambiente limpio, eso está consagrado, como decíamos, en la Constitución de Chile, por lo tanto eso no se está cumpliendo en muchas zonas y hoy en día son las zonas que le llamamos zonas de sacrificio, donde la población hoy día vive con altos niveles de contaminantes, no solo del aire, no solo del suelo, sino que también del agua.